Això està apagat. Bé, bon dia a tothom. Sembla que hi ha examen. Vale, ara comença a veure-se. Bueno, si no voy equivocado, ayer terminamos hablando de qué pasaba si se producía recombinación entre repeticiones directas, que veíamos que entre repeticiones directas podría haber pérdida de material genético, tanto si ocurría en la misma copia del cromosoma, como si ocurría en el momento en que el cromosoma se estaba dividiendo. Pero en este caso, una de las moléculas de ADN resultantes de la replicación presentaba la deleción de material genético, pero la otra lo que presentaba era una duplicación de material genético. Y esto es lo que ocurría cuando la recombinación ocurría entre repeticiones directas, es decir, o pérdida o ganancia de material genético. ¿De acuerdo? Y acordaros que esto es una repetición directa y que las secuencias siempre las tenemos que leer en dirección 5', 3'. ¿De acuerdo? La cadena directa de 5', 3', la cadena complementaria se lee también de dirección 5', 3', por tanto empezamos a leer en esta posición de aquí. Nunca leemos la cadena complementaria desde la misma posición que la directa. ¿De acuerdo? Esta se lee así y esta otra así. Vale, ¿qué pasaba cuando teníamos repeticiones inversas? Pues en el caso de las repeticiones inversas, tanto en una molécula como entre dos cromátidas hermanas, la recombinación entre repeticiones inversas lo que generaba eran inversiones, es decir, cambio de sentido de los genes que estaban afectados. Pero las repeticiones en el genoma no solo son importantes porque son puntos en los que puede ocurrir la recombinación, sino que la presencia de estas repeticiones pueden provocar errores en la polimerización, y son errores que se conocen como patinazos de la DNA polimerasa, ¿vale? Entonces, estamos ante este mismo caso. Imaginaros que tenemos aquí una repetición directa que flanquea una región, ¿vale? La región B, y entonces tenemos que el material genético se está replicando, ¿de acuerdo? Ya se ha replicado la región C, estamos sobre la primera de las dos repeticiones directas y aquí ocurre un patinazo de la DNA polimerasa. Básicamente, por la estructura en la que se forma esto, esta cadena de ADN que se está replicando en esta zona en la que hay complementariedad de bases, salta con todo el replisoma a esta posición y la complementariedad de bases se mantiene porque son repeticiones directas. Entonces, si os fijáis, lo que ha pasado es que la molécula que se está fabricando no ha generado el fragmento que está comprendido entre las dos repeticiones directas. Por tanto, por patinazo de la DNA polimerasa entre repeticiones directas, podemos perder material genético, ¿vale? Pero este patinazo de la DNA polimerasa ocurre entre la primera y la segunda. Pero ¿qué ocurre si la primera, digamos, ha sido procesada, se ha replicado la región B y cuando está en la segunda se produce el patinazo y la complementariedad de nucleótidos, en vez de establecerse aquí, se establece en esta zona de aquí? Entonces, lo que aparece es una duplicación de material genético. Es decir, que por patinazo replicativo también puede ocurrir, entre repeticiones directas, también puede ocurrir deleción o duplicación de material genético. Es verdad que el patinazo replicativo afecta a regiones más cortas que la recombinación. Es decir, por recombinación podemos perder y duplicar mayor cantidad de material genético que por patinazo replicativo, ¿de acuerdo? Pero, bueno, ahí está la teoría.
podemos determinar cuán frecuente es este proceso de recombinación, por ejemplo, mediada por estas repeticiones. ¿Podemos cuantificar la relevancia de este proceso en la pérdida o ganancia de material genético? Bueno, pues en este artículo, que ya es bastante antiguo, ya se demostró la relevancia que había entre la repetición directa y el fragmento que había entre ellas para al menos la recombinación, ¿vale? Entonces estos señores lo que hicieron fue fabricar esta estructura genética donde había una zona de repetición directa, ¿vale? Y un espaciador entre ellas. Y las construcciones oscilaban, es decir, había construcciones que tenían una repetición directa muy pequeña, 18 pares de bases, y había construcciones que tenían una repetición directa muy grande, de 870 pares de bases. Este es el rango con el que trabajaron estos investigadores, ¿de acuerdo? Y lo mismo con la región intermedia. La región entre ambas podía ser prácticamente inexistente, bueno, aquí pone 0, inexistente, y el fragmento más grande con el que experimentaron fue de 3,8 kilobases, ¿de acuerdo? O sea, básicamente hicieron una serie de construcciones y intentaron determinar con qué facilidad Escherichia coli, porque se hizo en Escherichia coli, era capaz de capturar material genético por recombinación, ¿vale? ¿Y a qué conclusión llegaron? Bueno, aquí hay dos conclusiones y una es más relevante que la otra, ¿vale? Fijaros que aquí aparece RECA menos y aquí aparece RECA más. ¿Qué significa esto? Pues que en este panel de aquí donde pone RECA más, lo que se está mostrando son los resultados de la cepa salvaje, que tiene toda la maquinaria de recombinación funcional, ¿de acuerdo? Pero en RECA menos hace referencia al fondo genético en el que esta cepa carece del sistema de recombinación, porque se utilizó un mutante en el sistema de recombinación. Es decir, sensu stricto, esta cepa RECA menos no debería poder recombinar, ¿vale? La única que debería poder recombinar es esta cepa, que es la cepa salvaje, que tiene la maquinaria de recombinación intacta, ¿vale? Bueno, después de todo esto, ¿a qué conclusión llegaron? La primera es que la capacidad de recombinar era mayor cuando mayor era la repetición directa que estaba ocupada en la recombinación. Es decir, cuanto mayor grado de cuando mayor longitud de la repetición directa, mayor frecuencia de recombinación. Entonces aquí me diríais, bueno, esto lógico, ¿no? Porque ya sabéis cómo funciona la recombinación, vaya, hacer todo un experimento para esto. Bueno, pues a veces los experimentos hay que hacerlos para demostrar lo que es la hipótesis de partida, y aquí se comprueba, ¿vale? Pero también es importante tener en cuenta que con solo 18 pares de bases, que fue el tamaño menor de repetición directa que utilizaron ellos, obtuvieron recombinación, visualizaron la recombinación, demostraron recombinación. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando pensamos en recombinación, ya no tenemos que pensar en regiones inmensas de material genético, que son homólogas entre sí y en las que RECA puede intervenir, sino que estamos hablando de regiones pequeñas, fracciones pequeñas de ADN, en este experimento 18 pares de bases. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que demostraron. Lo segundo que demostraron era que cuanto más grande era la distancia que había entre las repeticiones directas, cuanto más grande, menor era la frecuencia de recombinación. ¿De acuerdo? Y aquí eso también es lógico, porque ¿qué pasa? Pues que RECA, que tiene que buscar a la región homóloga para formar el heterodúplex, bueno, pues tiene que currarse el trabajo. Claro, si la tiene justo al lado, es fácil encontrar una zona que sea homóloga y en la que se pueda formar el heterodúplex. En cambio, si está muy alejada, pues es más complicado. ¿De acuerdo? Pero tened en cuenta que esto se hizo, bueno, este experimento no lo he dicho, se hizo trabajando con plásmidos, es decir, moléculas en las que la proximidad
geográfica de las regiones de DNR estaba limitada por la secuencia, pero pensad que en el cromosoma están las NAPs que hacen que zonas que están alejadas puedan estar próximas realmente entre sí, ¿vale? Es decir, es algo que también tenéis que tener en cuenta, que esto es verdad, es lógico, pero que podemos tener regiones alejadas entre sí en el cromosoma que por acción de las NAPs pueden estar cerca, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí yo lo que encuentro realmente importante es el resultado de que con solo 18 pares de bases de repetición directa tenemos recombinación, ¿vale? Pero ya os he dicho que este no era el resultado que me pareció más sorprendente, que me parece más sorprendente. El resultado que me parece más sorprendente es que con un fondo genético RK-, es decir, con una cepa que no puede recombinar porque carece de la maquinaria de recombinación, bueno, carece de la proteína más importante para la recombinación, que es la que fabrica el heterodúplex, resulta que sí que observaron recombinación. Es decir, la tasa fue menor. Eso quiere decir que la probabilidad para recombinar en un fondo RK- es menor que en un fondo RK+, pero no es cero. Es decir, que incluso si RK no interviene en el proceso, se puede formar un heterodúplex y se puede recombinar, ¿vale? Entonces, claro, eso hace que la probabilidad de recombinación en las células sea mayor, porque ya no dependen sensu estricto de la presencia de RK, ¿vale? Otra proteína de Escherichia coli hace el rol de RK y lo sustituye. El heterodúplex se forma de manera independiente de proteína y lo único que hace RK es facilitar la formación del heterodúplex. Parece ser que esta es la respuesta al enigma, porque no hay otras proteínas homólogas a RK que puedan justificar esto, ¿vale? Pero el hecho es que en un fondo genético RK-, y por tanto no deberíamos esperar recombinación, sí que ocurre recombinación, aunque con una frecuencia menor. Por tanto, la recombinación, ¿vale?, es una herramienta que tienen las células procariotas, y no dependen de ella para la reproducción, como ocurre con las eucariotas, que puede que sea relevante, y de hecho lo es, para su adaptación y para incrementar su eficacia biológica, ¿vale? Claro, una de las preguntas que nos deberíamos hacer ahora es, ¿y realmente hay zonas repetidas en los genomas procariotas? Porque si todo esto es muy bonito, pero si resulta que en un genoma procariota no hay zonas repetidas, ¿vale?, pues entonces, ¿para qué sirve esto? ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí lo que aparece es el análisis de las zonas repetidas de Escherichia coli, como un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, para interpretar bien este mapa, tendríamos aquí lo que sería el mapa físico-genético de Escherichia coli, ¿vale? Tendríamos la posición 0, la posición 4.500.000, ¿vale? El origen de replicación, la terminación de la replicación, y así ya nos ubicamos. Y lo que se ha hecho es colocar la ubicación de las diferentes zonas repetidas, ¿vale? Entonces, ¿qué zonas repetidas aparecen aquí? ¿Vale? Por ejemplo, los ARN ribosómicos. El otro día dijimos que Escherichia coli tenía 7 operones de ARN, ¿vale? Estos son 7 copias de una región de 5,5 kilobases, que son prácticamente idénticas. Entre una y otra hay 1 o 2 nucleótidos de diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 copias. Bueno, fijaros que están alrededor del origen de replicación, ¿de acuerdo?, de ADN repetido, ¿vale? Fijaros, estas de aquí están en la misma hebra, estas serían repeticiones directas, y esta serían repeticiones inversas, porque estarían en hebras complementarias en la otra hebra, ¿de acuerdo?, para que entendamos este tipo de esquema. Esta ya lo sabíamos que estaba allí, ¿vale? Pero ¿qué pasa con otras secuencias de repetidas? Pues fijaros la secuencia Chi. La secuencia Chi, os dije que era importante para la recombinación, no tenemos que memorizar la secuencia, pero es una secuencia que, digamos, se repite muchas veces en el genoma de Escherichia coli y en el genoma de todos los sistemas que tienen el sistema REC, ¿vale? Acordaros que la ubicación de las secuencias Chi no era homogénea en todo el genoma, porque en uno de los lados del genoma
en lo que hace referencia al eje Oriter, estaban ubicados en una hebra y en el otro lado estaban ubicados en la otra hebra, porque se colocaban en el mismo sentido en el que se transcribían. Y es lo que aparece aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, si esto es origen, hay la replicación en este sentido y en este sentido, y entonces, claro, aquí se orientan en una posición y aquí se orientan en otra, ¿vale? Todas estas son repeticiones directas, pero entre esta y esta de aquí abajo sería una repetición inversa, ¿vale? Entonces, fijaros que hay 1000, aproximadamente unas 1000 secuencias chi, secuencias de 8 pares de bases. ¿Sabemos experimentalmente que se puede recombinar con 8 pares de bases? Bueno, el experimento que os he enseñado antes no lo hicieron, se quedaron en 18. Yo no he encontrado ningún experimento en donde hayan bajado de 18 porque no se ha vuelto a hacer este experimento. Pero son zonas repetidas. Si la recombinación es independiente de RK, también uno puede pensar que la recombinación puede ocurrir en regiones pues, no tan extensas como 18 pares de bases, ¿vale? Es una hipótesis de trabajo. Pero hay más regiones, sí que las hay. Y aquí las tenéis, ¿vale? Aquí tenéis la secuencia RHS, que tiene 5 kilobases y hay 5. Aquí tenéis las secuencias REP, que estas son palindrómicas, ¿vale? Fijaros que están el mismo perfil, esto quiere decir que se leen igual de manera directa que de manera en la cadena complementaria, y es una secuencia de 40 pares de bases. ¿De acuerdo? Que puede actuar tanto para recombinaciones directas como repeticiones inversas. Y hay 580 secuencias repetidas de 40 pares de bases. Es decir, un microorganismo no se molesta tener la misma secuencia repetida 500 veces si no es importante esa secuencia en el genoma. ¿De acuerdo? La secuencia IRU no es una secuencia de 180 pares de bases que se repite 19 veces. La secuencia VOXC, 60 pares de bases que se repite 33 veces. Y así podemos ir una detrás de otra y vemos el número de secuencias repetidas que tiene el genoma de Escherichia coli. Y estamos hablando de un genoma que tiene 4,5 millones de pares de bases y que codifica en él 4.500 proteínas y que tiene una cobertura informativa del 90% y que aún así tiene un montón de información repetida, ¿vale? En pequeñas regiones. ¿Cuál es el total de material genético repetido? Pues si lo sumamos, resulta que el total son 169 kilobases, que esto es casi el 4% del genoma. Es decir, de un genoma que está saturadito de información genética, se ha seleccionado un 4% de material repetido distribuido más o menos homogéneamente a lo largo del genoma. ¿Por qué? Porque la recombinación es importante para la eficacia biológica. Es decir, cambiando genes, perdiendo genes, ganando genes, puede el microorganismo ganar eficacia biológica. Claro que puede perder, pero la selección natural se encarga de seleccionar los mejores. Y ese proceso de organización, de reordenar, le es útil al microorganismo y por eso tiene tantas regiones repetidas. De aquí hasta aquí, de esta exposición, todos son secuencias de inserción, que además son elementos que tienen la capacidad de saltar, de moverse, de desplazarse. Las otras son fijas, ¿vale? Pero estas, además de servir, aquí por ejemplo hay 8, entonces es una zona en la que se puede producir recombinación, pero es que además se puede mover esta región de aquí, y S1, ¿vale? Mirad esa S5, 13 regiones y 1,2 kilobases, ¿vale? Claro, puede incrementar el número, si salta puede incrementar el número de copias, ¿de acuerdo? Es decir, que al final llegamos a la conclusión de que en un microorganismo hay muchas zonas en las que se puede recombinar. Y también hay muchas zonas en las que la DNA polimerasa puede patinar. Aunque ya os digo que es más fácil la recombinación para afectar grandes regiones que el patinazo de la DNA polimerasa. ¿Vale? ¿Y en otros microorganismos qué pasa? Bueno, pues aquí tendríamos el tamaño genómico de los microorganismos, ¿vale? Y aquí tenemos la cantidad de material genético repetido que tiene, ¿vale? El número de copias de material o unidades de material genético repetido por millón de pares de bases, ¿vale? Esto es Escherichia coli. Ya veíamos que tenía mucho.
¿De acuerdo? Para 4,5 millones de pares de bases, pues tendría esta cantidad de material genético repetido. ¿De acuerdo? Pero todos estos de aquí tienen mucho más. Es decir, no es que Escherichia coli sea el campeón del mundo en regiones repetidas y hemos tenido la suerte de pillar al que tiene más. No, no. De hecho, digamos, es discreto, ¿vale? En el número de regiones repetidas que tiene, ¿vale? O sea que si ya nos parecía que era un montón, pues hay microorganismos en la que el número de regiones repetidas es mucho mayor, ¿vale? Y después esta gráfica también es súper chula, porque cuando uno piensa en que, y a quedaros con esta frase, que con repeticiones directas nosotros podemos tener pérdida o ganancia de genes, y con repeticiones inversas lo que tenemos es cambio en el sentido, en la orientación de los genes, inversiones, uno puede tener que pensar, ¿qué es más grave para la célula? ¿O qué puede generar una mayor pérdida de eficacia biológica para la célula? ¿La presencia de repeticiones directas y por tanto ganar o perder genes? ¿O sencillamente cambiar el sentido de los genes, las inversiones? ¿Vale? Entonces, claro, dices, darle la vuelta a un gen, al final tiene el gen, no pasa nada, ¿no? Es muchísimo más grave a lo mejor perder un gen, ¿vale? Entonces, yo antes de ver este resultado hubiese apostado porque ganar y perder genes podía suponer una pérdida mayor de eficacia biológica que sencillamente darle la vuelta a un fragmento génico. ¿De acuerdo? Y entonces, con este mismo planteamiento, yo diría, debe haber mayor número de repeticiones indirectas que repeticiones directas si esto es así, porque se debería penalizar la pérdida de ganancia de genes, ¿vale? Pues es todo lo contrario. Cuando nosotros analizamos qué cantidad de repeticiones directas hay por repeticiones inversas, vemos que siempre tenemos, en la mayor parte de los microorganismos, más repeticiones directas que repeticiones inversas. Esta raya diría, nos mostraría que hay un ratio de 1 a 1, ¿vale? Entonces, fijaros que la mayor parte de microorganismos, con estas dos excepciones, ¿vale?, tienen un mayor número de repeticiones directas que de repeticiones inversas. ¿Por qué? Porque las repeticiones inversas, es decir, no la pérdida ni ganancia de genes, sino el cambio de orientación, es más perjudicial que la pérdida de un gen, en la mayor parte de los casos, ¿vale? ¿Y qué supone un cambio de orientación? ¿Os acordáis de que los genes se transcribían en el mismo sentido en que se replicaban? Pues se ve que eso es crítico para la célula, y un cambio en el patrón, en el sentido de la transcripción de un bloque de genes, ya generan problemas. Más problemas que si perdemos un trocito de DNA que en ese momento no es útil. Vale. Bueno, pues entonces ahí está la gracia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que bueno, que ya tenemos un sistema para perder genes y ganar genes. Pero ganar genes no es duplicar un fragmento, es duplicarlo y después modificarlo ligeramente. Porque es lo que os dije, creo que hace un día o dos. Os dije, sí que en un momento dado puede ser interesante para un microorganismo duplicar un gen y tener dos copias del mismo gen, porque puede transcribir más, puede traducir más, podemos tener más de esa enzima y eso puede ser una ventaja. Pero la ventaja grande de tener dos copias del mismo gen es que si se producen cambios en uno de ellos, la eficacia biológica de la célula nunca va a bajar, porque siempre tendrá una copia intacta. En cambio, si uno de estos cambios es beneficioso, la célula se ve beneficiada. Pero es que los cambios se pueden ir acumulando y cuando los cambios son muy grandes, a lo mejor incrementa el rango de sustratos sobre el que esa enzima puede actuar. Y cambia la especificidad de sustrato. Y con esto ya tenemos una función nueva. Y con esta estrategia, con duplicación y cambio en los genes, es como han surgido todos los parálogos. ¿Un parálogo qué es? Un parálogo es un gen que está en al menos dos copias y que cuando hacemos una reconstrucción filogenética vemos que tiene un origen común. No tiene por qué ser 100% idéntico. Tenemos que poder demostrar que tiene un origen común, ¿vale? Y nosotros ya sabemos que con un 60% de identidad tiene la misma especificidad de sustrato, pero con un 40% de identidad sigue siendo monofilético, pero tienen especificidades de sustrato distintas. Funcionan para otra cosa. ¿De acuerdo? Es decir, que la estrategia mejor que tienen los microorganismos para fabricar genes es duplicar el material genético e introducir cambios. Y para introducir cambios está
la mutación. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que entrar en la mutación. Pero la mutación nos la han explicado los genéticos, por tanto no vamos a entrar en la mutación tal como la cuentan los genéticos. Nos vamos a centrar en un aspecto clave para los microorganismos que destacamos en estas clases porque hay un grupo de científicos en Baleares que son líderes en este campo, y es el campo de la hipermutación. En Son Espases está un profesor que es asociado nuestro, que ahora está dando clases en medicina, en microbiología de medicina y una asignatura del máster, ¿vale?, que es Antonio Oliver, el doctor Antonio Oliver. Es el jefe del servicio de microbiología de Son Espases. Es farmacéutico, hizo la tesis en Madrid, y durante su tesis sacó un artículo muy bueno, un Science, describiendo un proceso que mucha gente había observado, pero nadie le había dado la relevancia adecuada, y era el concepto de la hipermutación. Y la hipermutación no es más que tener una tasa de mutación superior a la normal. Por tanto, hay que definir lo que es la tasa normal de mutación para poder entender qué es una tasa extraordinaria de mutación para una célula procariota, ¿vale? Lo digo porque vosotros, cuando hagáis prácticas en el laboratorio en el segundo semestre, vais a determinar tasas de mutación. Esto es algo que hemos hecho nosotros en las clases de microbiología, yo creo, desde que yo doy clases, vamos. O sea, cuando yo organicé las primeras clases en una asignatura que se llama Métodos y Técnicas de Estudio en Microbiología, y esto yo creo que debía ser por el año 96 o 97 del siglo pasado, ya introducimos este concepto. Bueno, el de la hipermutación, el de la tasa de mutación, cálculos de la tasa de mutación, ¿vale? Y utilizábamos una cepa. Bueno, de hecho, lo hacíamos con 4 cepas distintas. Y 3 cepas daban tasas de mutación de alrededor de 10 a la menos 8. Y una cuarta cepa daba una tasa de mutación de 10 a la menos 6. Y rutinariamente, año tras año, veíamos esa diferencia entre una cepa y otra. Pero no nos habíamos planteado nunca en esa época que 10 a la menos 6 era una tasa brutal de mutación, porque nosotros no trabajábamos en mutación. Nos parecía espectacular, pero no le dimos más importancia. Pues Antonio Oliver, en el año 2000, 2000 y algo, que empezó su tesis, empezó trabajando con aislados de Pseudomonas aeruginosa, de infecciones crónicas de pulmón, es decir, una infección que podemos tener cualquiera de nosotros, y de infecciones crónicas no, agudas de pulmón, que podemos tener nosotros, y aislados de infecciones crónicas de pulmón de pacientes de fibrosis quística, ¿vale?, que son pacientes que tienen una infección de pulmón por Pseudomonas aeruginosa, cuesta mucho erradicarla, de hecho se recuperan con el tratamiento de antibióticos, pero no acaban de limpiarse, es decir, siempre se mantiene una cepa de Pseudomonas aeruginosa que vuelve a resurgir, y esos pacientes que tienen una experiencia de vida media de unos 44 o 45 años entran rutinariamente por infecciones en el hospital hasta que una Pseudomonas aeruginosa normalmente les mata, ¿vale? Pues él observó que una fracción de la población de esos pacientes de fibrosis quística era hipermutante, tenía una tasa de mutación 100 veces superior a la normal, y esto se mantenía rutinariamente en ese tipo de microorganismos. En cambio, en las, digamos, que nos infectaban al resto de la población, a las normales, eso no ocurría. Y definió el fenómeno, y lo explicó, claro, y se marcó un Science. Y además se llama Antonio Oliver, y yo me acuerdo del Science, porque me lo leí y dije, hostia, a lo mejor es mallorquín, tal cual, pero trabajaba en Madrid, no lo conocía. Y resulta que sí, que tenía un abuelo mallorquín y venía aquí a pasar los veranos, y al final acabó de microbiólogo en Son Espases y ahora es el jefe del servicio de Son Espases, es el líder del grupo de allí, y es un líder en hipermutación. Y por eso hablamos de mutación en estas clases, no por las estrategias químicas que hay de mutación, ni todo lo que os han explicado los genéticos. Esto ya lo hemos visto, cuál es el fenotipo y todas estas historias. No, todo esto ya está dado, ya lo hemos comentado, lo dimos en fundamentos y os lo han explicado los genéticos, ¿vale? Me interesan unas cuantas cosas. Me interesa esta figura, y esta figura me interesa por 2 motivos, porque os he dicho que podemos tener una duplicación génica, ¿de acuerdo?, y después puede ir derivando. Pero tenéis ya que pensar a lo grande. Y tenéis que pensar que si todos nosotros fuésemos cepas de la misma bacteria, de la misma población bacteriana, todos fuésemos Escherichia coli,
y todos fuésemos aislados a día de hoy, ninguno de nosotros sería igual. Tendríamos combinaciones genéticas diferentes, incluso tendríamos genes que cada uno de nosotros tendría pequeños cambios en ellos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y con esto me refiero a esta hipótesis o teoría evolutiva que son los paisajes adaptativos de Wright, que yo creo que los genéticos os han hablado de ellos, que básicamente os dice que organismos distintos, es decir, organismos con combinaciones genéticas diferentes, pueden tener la misma eficacia biológica. ¿De acuerdo? Esto en bacterias es clave. Por eso tenemos tantos aislados de Escherichia coli que son súper eficaces en el laboratorio creciendo, que infectan de la misma manera, pero que genéticamente son distintos. Al final, lo que consiguen es una combinación genética que les hace súper eficaces y que no tiene por qué ser exactamente la misma que la del vecino. Pero que esto lo podemos llevar al límite y acordaros que modificando genes del RBS, modificando genes de los promotores, modificando genes de la secuencia de la codificante, podemos hacer que se fabrique la cantidad ideal de enzima necesaria para hacer una transformación. ¿De acuerdo? No necesitamos que la enzima sea muy rápido. A lo mejor basta con tener más proteína. Y podemos conseguir más proteína con menos tránscrito sencillamente con un RBS más fuerte. Es decir, que con un mismo gen, con pequeñas modificaciones en muchas posibilidades, podemos mejorar el proceso. Y esto es lo que me gusta aquí contar. ¿De acuerdo? Que el paisaje adaptativo de Wright, que habla de los genes, de los microorganismos eucariotas y por qué un león y un tigre pueden coexistir en un sitio, aunque hagan cosas distintas, pero se van, es decir, el tigre no acabará con el león ni el león acabará con el tigre si coexisten, porque los dos son igual de competitivos y al final van a coexistir y son bichos distintos, ¿vale? Lo podemos aplicar a los microorganismos. Y de hecho lo podemos aplicar siempre a los microorganismos, ¿vale? Y esto de aquí va parejo a lo que se conoce como la hipótesis de la reina roja. La hipótesis de la reina roja es súper importante en microbiología, porque uno tiende a pensar que mientras hay cambio ambiental, es decir, se incrementa la temperatura, que ahora está de moda, ¿vale? Entonces sí que es necesario que los organismos muten y se adapten a las nuevas circunstancias, ¿vale? Pero que cuando el estrés desaparece, el organismo tiene que cambiar. Entonces, la primera impresión es que dice, no, porque claro, si no hay presión, ¿cómo va a cambiar? Pero sí que hay presión. La presión existe siempre. Y siempre hay mutación. Y siempre habrá selección del mejor. Siempre, por el criterio que sea. ¿De acuerdo? Y esto es lo que plantea la hipótesis de la reina roja. Y en bacterias esto es esencial, porque en bacterias no hay colaboración entre los individuos. Una bacteria se divide y salen dos, y son iguales. Y van a competir las dos, unas contra otras. Por tanto, la presión siempre está allí. A lo mejor la temperatura es estable, las condiciones químicas son estables, todo es estable. Pero lo que no es estable es la tasa de mutación. Todas mutan. Y una va a mutar en un sitio, por azar, y la otra va a mutar en otro. Y una de estas dos mutaciones puede hacer que una sea más eficaz biológicamente hablando en las mismas condiciones químicas en las que ha ocurrido toda tu existencia. Por tanto, esta va a ser seleccionada. Es decir, que las bacterias y los seres vivos en general no se pueden parar de mutar. Están constantemente mutando, aunque las condiciones abióticas del medio no cambien, aunque no haya una presión externa. ¿Por qué? Porque están sometidas a la presión de la parte biótica del ecosistema. Y esta es la hipótesis de la reina roja. Siempre están cambiando, siempre. Nosotros estamos cambiando, aunque no lo parezca. Y nos estamos haciendo cada vez más eficaces biológicamente hablando en el ecosistema en el que tenemos que vivir. ¿De acuerdo? Y las bacterias, pues ya os digo, ¿vale? Entonces lo importante es que cuando nosotros aislamos un microorganismo y los comparamos entre sí, podemos determinar que tienen la misma eficacia biológica. ¿Cómo lo han conseguido? Pues cuando analizamos su genoma vemos que la combinación de genes es distinta y que para un mismo sistema hay pequeños cambios y probablemente los dos funcionan igual de bien. Vale. Pues esto me lleva a la tasa ideal de mutación. Entonces, la tasa ideal de mutación es aquella tasa que necesita un organismo para poder ir mejorando.
independientemente de las condiciones de estrés del ambiente, sencillamente porque va a tener que combatir contra sus propios congéneres, ¿vale? Y fijaros que aquí hay los diferentes tipos de organismos que tenemos. Nosotros estaríamos aquí, en los higher eukaryotes, aquí estarían los lower eukaryotes, aquí tendríamos las levaduras, y aquí están las bacterias, ¿vale? Y después, a partir de aquí, tenemos los virus. Entonces, fijaros que nuestra tasa ideal de mutación pues estaría, pues podríamos decir, alrededor de 10 a la menos 9, de 10 a la menos 9 y 10 a la menos 10, ¿vale? Estaríamos aquí. En cambio, la tasa de las bacterias la definiríamos, la tasa ideal de mutación, de 10 a la menos 8. Esto no es que lo definamos nosotros, es que haciendo experimentos como los que haréis en prácticas, se ve que todas las bacterias tienen esta tasa de mutación, está aquí alrededor, en esta región. Por tanto, vamos a definirla como 10 a la menos 8. ¿Vale? Si os fijáis qué pasa con los virus, vemos que tienen tasas de mutación más altas, ¿vale? Aquí tenemos los de doble cadena, de ADN, y aquí tenemos los de cadena simple, los de RNA, y vemos que la tasa de mutación cada vez es más alta, ¿vale? ¿Por qué hay microorganismos que tienen una tasa de mutación un poquito más baja, como los eucariotas como nosotros, y otros la tienen más alta? Bueno, pues aquí hay que tener en consonancia, hay que tener en cuenta dos aspectos, que es lo que está aquí, ¿vale? Y uno muy importante es el tiempo de duplicación, porque el objetivo de un ser vivo es dejar descendencia. ¿De acuerdo? Entonces, claro, no es lo mismo nosotros, que podemos, en caso extremo, tener un tiempo de duplicación de 14 años, básicamente cuando las chicas ya sois fértiles, podríamos tener una nueva generación, tenéis una niña y podemos volver a tener una nueva generación, y así, y este es el ritmo animal. Claro, nosotros lo hemos postergado, pero realmente a partir de los 13-14 años, y entonces, ¿cuándo es el promedio en que las niñas tienen la menstruación? ¿A los 13 años, a los 14 años? Pues ese sería nuestro tiempo animal de duplicación, ¿de acuerdo? Pues compararlo con una bacteria que se divide cada 20 minutos. Es decir, en el tiempo en que nosotros hacemos una generación, la bacteria cada 20 minutos ha hecho una. Es decir, el número, el tamaño de generaciones que hay es muchísimo más grande. Es decir, que las bacterias pueden tener una tasa de mutación un poquito más alta que nosotros, porque aunque tengan mayor riesgo de introducir mutaciones deleterias, perjudiciales, ¿de acuerdo? No pasa nada, porque hay más. Siempre va algún superviviente, ¿de acuerdo? Aplicarlo a las partículas víricas. Si una partícula vírica que actúa sobre una bacteria resulta que cada vez que se duplica, no se duplica, sino que se multiplica 1 a 1000 o 1 a 10.000, y lo hace en un tiempo menor del que se divide Escherichia coli, pues claro que se puede permitir un lujo de tener una tasa de mutación más alta. ¿De acuerdo? Cuanto más rápido se desarrolla y en mayor número se desarrolla en un microorganismo, una mayor tasa de mutación puede tolerar. ¿Por qué? Porque aquí entra la competición entre los miembros de la misma especie. Lo que le interesa a la partícula vírica es ser mejor que todo el resto de partículas víricas que hay. Entonces, hay muchas. Entonces, conviene que improvise, que mejore. Es verdad que se arriesga mucho, no es conservadora, ¿vale? Pero tiene la tasa ideal para ser eficaz biológicamente hablando, atendiendo a la hipótesis de la reina roja, es decir, sin condiciones de estrés abióticos, solo dependiendo de ella. Este es el punto clave, ¿vale? Este es el punto clave, porque tenemos que pensar siempre que la tasa de mutación no es para solo superar las condiciones de estrés, sino es para estar siempre funcionando y ser mejor que nuestro congénere, ¿vale? Entonces, claro, a mayor tamaño genómico y mayor duración del ciclo vital, pues una tasa de mutación un poquito más baja. Pero siempre teniendo en cuenta de que tiene que haber mutación. Nosotros estamos cambiando constantemente porque hemos de mejorar. La selección natural nos obliga porque estamos compitiendo contra nosotros. ¿Verdad que ahora nosotros ya nos fijamos más en detalles que no tienen nada que ver ni con la fortaleza, ni con la... Pero o sea, cuando los organismos pluricelulares con sexo eligen multiplicarse, tienen unas determinadas pautas para la selección. Y la tenemos nosotros también. Puede ser que para nosotros ahora sea muy importante unos ojos azules,
por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero es un criterio. Claro, no es un criterio como el de antes, pero sigue siendo un criterio, ¿de acuerdo? Y en las comunidades se van, digamos, favoreciendo determinados fenotipos que parece que son mejores en ese momento. Estamos compitiendo entre nosotros siempre. O sea, no somos una excepción. Pero cuando nos vamos a las bacterias, ahí sí que es una vida muy cruel, ¿vale? Porque el penalizar, como no tienes colaboradores, pierdes o ganas. Depende solo de ti y de los cambios que has adquirido, ¿vale? Y este es el reflejo de esta tasa de mutación, ¿vale? Entonces, ¿cómo consiguen esa tasa de mutación las bacterias? Bueno, pues es un balance. ¿Cuál es la fuente de variación? Los errores en la replicación. Pero los errores de la replicación de la ADN polimerasa a lo mejor son excesivamente altos. Entonces hay que mantenerlos bajos. ¿Con qué? La prueba de lectura de la ADN polimerasa. La primera herramienta. Otro sistema, el sistema de reparación MUT-SLH. ¿De acuerdo? Al final, la tasa de mutación de 10 a la menos 8 se consigue con estos sistemas. ¿Qué pasa si perdemos? Porque hay microorganismos que carecen de sistema MUT-SLH. ¿Tiene una tasa de mutación más alta? No. Lo que pasa es que, por ejemplo, suelen ser microorganismos que tienen un genoma más pequeño, que tardan menos en replicarse, que tienen una riqueza en adeninas, timinas en vez de riqueza en guanina y citosina, han de cortar menos puentes de hidrógeno, la ADN polimerasa procesa más rápidamente y, por tanto, comete menos errores. Entonces, como comete menos errores, no necesitamos MUT-SLH, porque si tuviésemos MUT-SLH tendríamos una tasa de mutación de 10 a la menos 9 y no sería eficaz biológicamente hablando para competir con nuestros vecinos, porque necesitamos una tasa de mutación de 10 a la menos 8. ¿Lo entendéis? Es un balance de las herramientas que tenemos para introducir mutaciones, de las herramientas que tenemos para repararlas. Al final el balance es de 10 a la menos 8 para las bacterias y 10 a la menos 9 para nosotros. Y para un virus como lambda, de 10 a la menos 6. Así de sencillo, ¿vale? Bueno, ya lo sabéis, sistema MUT, ya lo hemos comentado, y aquí viene lo de Antonio Oliver, la observación que hicieron, ¿vale? La aparición en esa población de Pseudomonas aeruginosa de un montón de cepas que tenían una tasa de mutación alrededor de 10 a la menos 6, cuando la estándar estaba alrededor de 10 a la menos 8, ¿vale? Y a este fenotipo de tener una tasa de mutación 2 órdenes de magnitud 100 veces mayor que la normal, se la definió como hipermutación, ¿vale? Pero lo importante no es definir el proceso, es darle una explicación. Y resultó que todas estas cepas que definieron como hipermutadoras, fijaros dónde estaba la mutación. En el sistema MUT-SLH. ¿De acuerdo? ¿Y qué ventaja le confiere en ese contexto genético? ¿Qué ventaja le confiere a ese contexto genético en donde hay cepas que carecen de sistema MUT y que viven en los pulmones de pacientes de fibrosis quística? Pues sencillamente le confieren la posibilidad de adquirir mutaciones más fácilmente. ¿Y por qué es crítico esto? Porque resulta que nosotros tenemos el defecto como humanos de tratar muy bien a nuestros enfermos. Y cuando tenemos un enfermo de paciente de fibrosis quística, desde que tenemos antibióticos, como sabemos que los antibióticos los sanan porque les eliminan la infección, les damos antibióticos. Y hay que darle mucho antibiótico porque hay mucho moco en un paciente de fibrosis quística. ¿De acuerdo? Y entonces lo tratamos. El microorganismo, o sea, uno deja de estar enfermo no cuando el microorganismo ha desaparecido, sino cuando el microorganismo ya no hace suficiente daño a nuestro sistema. ¿De acuerdo? ¿Vale? En condiciones normales, las nuestras, que tomamos 10 días de antibiótico, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que normalmente erradicamos todas las, digamos, bacterias que están malas, o sea, que eran malas para nuestro sistema, para nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y nos curamos. Ellos no se terminan de curar nunca, ¿vale?
y han sido tratados con un montón de antibiótico. Al tratarlos con mucho antibiótico y mantener microorganismos que vuelven a ser patógenos, que son patógenos y vuelven a reincidir, algunos de ellos tienen la capacidad de ser resistentes a ese antibiótico. Entonces tenemos que cambiar la terapia antimicrobiana. Es decir, es una guerra que establecemos para intentar eliminar la población. Entonces se ve que para Pseudomonas aeruginosa, no para el humano, para Pseudomonas aeruginosa, le ha supuesto una ventaja que miembros de su población tengan esta tasa de mutación más alta, porque tienen más facilidad para adquirir las resistencias. Sencillamente porque nosotros estamos luchando contra ellos. Claro, esto lo hemos puesto de manifiesto nosotros porque hemos estudiado ese sistema en donde hay una agresión muy grande a las bacterias por antibióticos. Si no hubiésemos tenido este ecosistema y esta manera de tratar, y hubiésemos tratado solo con gente que con una pequeña dosis de antibiótico ya matamos a las bacterias, no hubiésemos visto este fenómeno. No quiere decir que este fenómeno no exista en la naturaleza. Es que no lo hubiésemos visualizado. Resulta que una fracción pequeña de todas las poblaciones procariotas son hipermutantes. No hay una bacteria que tenga sistema MUT-SLH que no tenga mutantes en el sistema MUT-SLH. Lo que pasa es que las células que tienen esa tasa de mutación tan alta, de 10 a la menos 6, en condiciones normales no son viables, porque acumulan mutaciones deleterias y las que no tienen esa tasa de mutación las ganan. Pero cuando aparece una condición de estrés, en este caso era la presencia de antibióticos, pero puede ser cualquiera, esos miembros de la población tienen una mayor capacidad para superar ese estrés. Y son los que lo superan. Cuando han superado ese estrés, esa fuente de estrés deja de ser un estrés. Entonces ya no le interesa tener 10 a la menos 6. ¿Qué pasa? Pues las cepas tienen que revertir a 10 a la menos 8. Para que lo entendamos, siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros estábamos viviendo tranquilamente en una sabana. En una sabana no, en una selva. ¿Vale? Y la selva iba volviéndose cada vez más pequeña. Y había la sabana. Y no nos atrevíamos a cruzar. ¿Por qué? Porque estábamos la mar de bien en la selva. Teníamos todos los alimentos que queríamos. Pero se fueron reduciendo tanto las selvas y la sabana se fue incrementando tanto que empezamos a tener problemas para obtener alimentos. Entonces tuvimos que salir. ¿Quién tomó la decisión? ¿Habéis ido de excursión, no? ¿Alguien no ha ido de excursión? ¿Y con quién habéis ido de excursión? ¿Con uno que sabía el camino o con nadie que sabía el camino? Seguramente todos habéis ido con gente que no sabía el camino, habéis ido de excursión. Y habéis llegado a un cruce. ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Entonces hay dos tipos de personas. La gente que dice, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Nadie lo sabe. Y hay alguien que dice, vamos por aquí, que me parece que es más ancho. Ya tenemos a alguien que se arriesga y que toma una decisión mientras el resto no lo hace. Esto es el análogo a ser MUT-S, MUT-L, MUT-H-. ¿Vale? Siempre hay gente que es más arriesgada en las batallas. ¿Habéis visto Braveheart? ¿No la habéis visto? De Mel Gibson. Hombre, vale la pena verla, era chula, claro, es muy vieja ya, es del siglo pasado. Y hay muchos muertos. ¿Vale? Pero, ¿qué eran los líderes en las batallas? Claro, uno ve a Napoleón. Y Napoleón está sobre el caballo, ahora hay que ver la película, está ahí sobre el caballo y manda a los soldados a matarse. Está muy bien, porque él está ahí en el caballo, un gran estratega, pero está en el caballo. No se mete, bueno, en la película no sé si se mete ahí delante, pero uno se imagina a un general que está ahí montado en el caballito, lejos, para que no le maten. Y de hecho no lo mataron, se murió en una isla, o sea, no lo mataron en ninguna batalla. Pero cuando iban 20 contra 20, el jefe no se quedaba en una montañita. ¿Quién era el jefe? El primero que, el pegaba más fuerte, el más arriesgado. Claro que se morían los jefes. Los demás a lo mejor se morían porque no tenían miedo, pero esos se morían porque eran los primeros que entraban a matar. ¿Vale? Siempre ha habido gente más arriesgada. Bueno, pues los MUT-S, MUT-L y MUT-H son esos aventureros, esos arriesgados, que bueno, que tienen todas las de perder cuando ha desaparecido el estrés, pero son los primeros que recuperan y que superan el salto. Bueno, pues en todas las poblaciones bacterianas hay hipermutantes. Y siempre están en una fracción muy pequeña. Es decir, en un pulmón que está sometido a un estrés brutal por antibióticos, hay un 10% de miembros de la población que son MUT-S, MUT-L, MUT-H menos.
Hay un 10% de hipermutantes. En esta condición de estrés para la bacteria tan brutal, ¿vale? Pero en una condición normal, en nuestros pulmones, cuando hay una infección por Pseudomonas aeruginosa, no hay ese estrés para la bacteria. Y entonces, un 10% no es viable, ¿vale? Una fracción pequeña de la población a lo mejor es un 1 por 1000, un 1 por 10.000, un 1 por 100.000 de hipermutantes. Pero en todas las poblaciones en donde el sistema mutSL-mutL-mutH es necesario para mantener la tasa de mutación de 10 a la menos 8, siempre hay hipermutantes, ¿vale? Y esa es la gracia de la hipermutación. Y vais a conocer una cepa que es hipermutante. Y la vais a ver, la vais a poder identificar, porque tendrá una mutación, una tasa de mutación 100 veces más grande que el resto. Y si habéis entendido todo esto, sabéis qué significa para esa cepa, ¿vale? Pero que no se os olvide, una tasa de 10 a la menos 6, sin estrés, es perjudicial para la bacteria y tiene que revertir. ¿Y cómo revierte? Pues porque hay un montón de material genético roto por ahí, captura un trocito de material genético y puede reparar. Así repara Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. O por una reversión en la mutación. Vale. Bien, pues lo dejamos aquí. ¿De acuerdo? Y continuamos mañana. ¿Alguna duda? Muy bien.